diván de Gladys. Gladys en Éxitos. Este es un diván de lujo. Hoy sentamos en el diván a Rodolfo Izaguirre. Es un ensayista, crítico cinematográfico, narrador, gestor cultural, cuyas obras sirven de faro para comprender la evolución del cine, de la literatura, la memoria colectiva en Venezuela del siglo XX, del siglo XXI, su compromiso crítico, su humor agudo, su prosa precisa, lo convierten en un referente esencial para cualquier profesional o creador que aspire a promover la cultura con responsabilidad, pero también con ingenio, que lo hace muy atractivo y por lo cual algunos amigos dicen que este verdaderamente es un influenciador, usando un término actual. ¿Cómo está, señor Rodolfo? Bienvenido, buenas tardes, qué placer. Muy amable de su parte de invitarme. Estoy muy complacido. No, el gusto nuestro. Gracias por dedicarnos estos minutos. Además, no podemos perder de vista, señor Rodolfo. Yo creo que estas cosas son importantes. Me pasaba hace unos días también con alguien de la llamada cuarta edad, que está muy activo, lo cual también pasa con usted, que no solamente está muy activo, sino además actualizado con tecnologías, por ejemplo, como las transmisiones digitales. Y aquí lo tenemos vía Zoom, no solamente en audio, sino en video. Usted tiene 94 años, ¿correcto? Es correcto, sí. Y, Ajá. soy- y la mente muy abierta. Qué bello. Siempre, siempre, la mente y todo, y celebro que estemos aquí conectados. Esto habla mucho, ¿no? De lo que usted le ha puesto toda su vida, además la energía que tiene, que le caracteriza y que de la cual hablan muchos, con esa sonrisa también. ¿Siempre ha sido así? Muy ama- muy amable. Cuénteme. ¿Siempre ha ¿De qué sido vamos? así, señor Rodolfo, con esa actitud desde siempre, desde niño? ¿Cómo es? Es que no oigo bien. Espérate un momentico. No se preocupe. No oigo Que bien. Ajá. buscamos las maneras de que escuche mejor. Ahí tiene a una persona que lo está apoyando exactamente para que nos pueda escuchar mejor, señor Rodolfo. Le preguntaba, ¿me escucha mejor? ¿Cuál era la pregunta? Dígame. Usted siempre ha sido así, con ese humor, esa sonrisa, eh, esa chispa. ¿Siempre, siempre desde niño? Me ha mantenido vivo, claro. Mm, Eh, el secreto está en burlarse uno de sí mismo, mm, de no tomarse uno muy en cuenta, no, mm, de dejar que las cosas fluyan. Y la vida va pasando. Ese ujú, es un secreto para uno mantenerse vivo a los 94 años. Cuando ujú. cumplí los 24 años, este, eh, pensé que estaba naciendo de nuevo. ¿Cómo así? Claro, porque ya estoy por encima del bien y el mal. Y entonces, como estoy por encima del bien y el mal, puedo entonces ahora este, em, corregir el mal que yo haya hecho, los errores que haya cometido. Es una manera Oh, de vivir de nuevo, sin claro. duda. Y seguir aprendiendo, Ah, seguir leyendo y escribiendo, que es lo único que se hace de paso. bueno, un detallito, Sí, pues, entonces me cositas que mantengo nada, activo. ¿ah? Lo único que sabe hacer y bastante bien, porque además hay El, que decir, como crítico e historiador de cine, periodista, narrador, pues entre otras obras, la novela Alacranes obtuvo el premio José Rafael Pocaterra en 1966, fue director de la Cinemateca Nacional, para que se den una mejor idea quienes están escuchando, miembro de los grupos literarios Sardio y Techo de la Ballena, y actualmente, bueno, sigue como articulista, ¿no? Entiendo que sigue activo. Se congeló la imagen. Se congeló, no es que no escuchó. Me Ajá. pasó algo ¿Qué, y qué? gracias al cine me hice escritor, Ajá. porque el problema mío estaba en cómo transmitirle al lector la belleza visual de esta determinada película. Pues un código visual, pero yo manejo el código de las palabras. Entonces tuve que esforzarme por corregir mi idioma, pulirlo, eh, eh,
entenderlo, y me hice Ujú. escritor. Y se Al hizo hacerme escritor. escritor, Ujú. me hice mejor crítico de cine, porque el crítico de cine se limita pues, a ver la película y a comentarla, pero ya como escritor tenía la capacidad ahora de entender y saber qué quiso decir ese director con esa película. Claro. Y cuando me dice escritor, ¿sabe por qué me hice escritor? Cuando supe que era escritor, el día en que descubrí que había música detrás de las palabras. Detrás de las palabras hay música, una música que usted no puede escuchar, nadie, sino yo nada más puedo escuchar, es inaudible. Y cuando esa música se produce y es exactamente la que yo quiero escuchar, es porque el texto está bien escrito. Porque Wow. si no estuviera bien escrito, no sonaría bien. Entonces me esfuerzo en entender cuál es la palabra allí que está mal colocada y tardo a veces semanas en buscando esa palabra hasta que la encuentro. Algo Wow. parecido a eso le pasaba a Gustavo Flaubert, el autor de Madame Bovary, bueno, el escritor que creó la novela moderna. Él Ajá. también hacía lo mismo. Él leía en voz alta lo que escribía y cuando no le sonaba lo que quería escuchar era porque una palabra estaba mal empleada. Pero, Entonces se buscaba la palabra, le mot juste, decía él. Bueno, me pasa lo mismo. pero No es que señor metí la Rodolfo, que palabra usted lo asocia correcta. con la música, es una asociación que hace su cerebro, ¿no? Para hacer todavía una Eso es. crítica y un análisis mucho más efectivo, o es algo que, bueno, algo, un fenómeno que a usted, con el que nació. ¿Cómo lo explica? Pero mi trabajo en este país fue, bueno, el cine. A través de la Cinemateca Nacional, pasé como 20 años en esa cinemateca. Lo que hice fue enseñarle a mis compatriotas a ver buen cine. Una labor pedagógica, si ustedes se ponen a ver. No hice Ujú. más nada, porque aproveché la oportunidad para mostrar películas clásicas y las películas modernas también. Pero toda la historia del cine pasó por la Cinemateca, desde las Sí. películas mudas, silentes, hasta las películas modernas, de todas las cinematografías del mundo, en lo posible. Y le No que le pregunto, dentro y, de tanto que ha visto, tanto que ha escuchado, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría ah, cerrar este minuto que nos queda, señor Rodolfo, hablando de la película, dentro de las muchas que ha visto, que ha analizado desde hace tantos años, que a usted particularmente le ha impactado, que usted dice, Dios mío, esto es una obra. ¿Cuál? bueno, lo hacemos ya. Es difícil hablar de seleccionar una película, porque eso no se ven Entiendo. muchas. Yo prefiero más bien pensar en un altar donde cada espectador tiene las películas de su gusto. Mm, En el caso mío, para responder a esa pregunta suya, bueno, son muchas las películas que vi. Hay una en particular que me llama mucho la atención, japonesa, de Akira Kurosawa, Vivir, en japonés se llama Ikiru. Es una película muy sencilla. Es la historia de un burócrata, un concejal que le diagnostican cáncer y 6 meses de vida. Y mm, entonces decide utilizar esos 6 meses de vida en divertirse, en aturdirse con muchachas de alegres. Se da cuenta que por ahí no es el camino, sino que descubre que emplear los 6 meses que le quedan de vida en convencer a los concejales para que hagan posible el parquecito infantil de su comunidad. Y esa es la película, mm, convencer ok. a los concejales para hacer el parque. Y al final de la película, en la nieve, el personaje canta una canción muy triste y muere.
pero metiéndose en el columpio, sí, logró hacer el El parquecito. parque. Entonces yo pensé que Kurosawa, esto es una película del año 70 por allí, los japoneses salían de una guerra, de una Segunda Guerra Mundial, derrotados, pero Kurosawa pensó que el país necesitaba héroes civiles, no militares. Y entonces eligió a un oscuro burócrata para convertirlo en héroe. Entonces era ofrecerle a los japoneses la posibilidad de una recuperación moral. Qué Y yo pensé, interesante esta el es una contexto, película del sí. año 70. Sí, sí, Kurosawa no sí. tiene idea de lo que es los venezolanos, no tiene idea de quiénes son. Y la película es vigente para nosotros. Totalmente. Lo Claro, atrapo ahí porque tenemos porque que esa hacer una búsqueda de pausa, también. señor. Sí, totalmente vigente, así es, así que hay que verla. Me encanta esa recomendación. Rodolfo Izaguirre, nuestro invitado hoy en Entrevista de Personalidad, ensayista, crítico cinematográfico venezolano, hoy en El Diván. En breve seguiremos conversando con él. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Hoy sobre
interesante esta palabra bueno, yo la verdad nunca la he usado, a lo mejor nuestro invitado sí, ultracrepidario. ¿Saben qué significa y de dónde viene? Describe a aquellas personas que opinan o hablan sobre temas que no conocen ni dominan, es decir, que se aventuran más allá de sus zapatos, es así como indica su origen etimológico. Esta expresión proviene del latín ultra, más allá, y crepidarius, zapatero, y se popularizó a partir de una anécdota registrada en la obra de Plinio el Viejo, donde un zapatero criticó con acierto un error en una sandalia pintada por el artista Apeles. Pero al opinar también sobre las piernas del cuadro, fue reprendido con la frase Sutor no ne ultra crepidam, zapatero no más allá del zapato. Desde entonces, ultracrepidario se usa para señalar a quienes hablan con autoridad sobre asuntos que desconocen, un fenómeno que se ha intensificado en la era digital y en las redes sociales, ¿verdad? Este término acuñado en inglés en 1819 por el escritor William Hazlitt y adoptado en español es especialmente relevante hoy en día cuando la facilidad para expresar opiniones en plataformas digitales ha multiplicado la presencia de opinólogos sin formación o experiencia en los temas que comentan. Estudios sobre el sesgo cognitivo, conocido como efecto Dunning-Kruger, explican que las personas con menos conocimientos tienden a sobreestimar su competencia, lo que alimenta el ultracrepidarianismo y puede generar desinformación, confusión, polarización social. Por eso, reconocer nuestros límites y contrastar fuentes fiables es clave para evitar caer en esta actitud y fomentar un diálogo más informado, más respetuoso, de más altura. ¿Vamos con o seguimos con? El diván de Gladys. Un momento de complicidad. Gladys en éxitos. Y bueno, precisamente a quien estamos entrevistando hoy justamente es antagónico al concepto que acabamos de describir, todo lo contrario, cada vez que él ha emitido una opinión y hasta el día de hoy con 94 años, pues es una referencia. Muchos desde siempre, desde el siglo XX, le han prestado atención, han seguido sus escritos, sus ensayos, sus obras y sus análisis, además sus críticas, en este caso sobre su pasión el cine, que ya explicaba hace unos minutos, pues cómo inició en esto y cómo se volvió también escritor justamente como crítico de cine por esa necesidad que se le presentó. Dentro de las obras, señor Rodolfo, y ya para avanzar en la entrevista también me gustaría dentro del plano personal preguntarle además por una obra que yo me imagino no fue tan fácil de realizar, ¿no? Un homenaje a su esposa Belén Lobo, Lo que queda en el aire. Me gustaría que habláramos de lo que fue esa experiencia, ¿no? Con relación a ese trabajo sobre su compañera de vida, su amor. Sí, bueno, Belén Lobo fue una bella bailarina. Hizo ballet clásico y después se quitó las zapatillas, renunció, digamos, a la academia del ballet clásico y hizo danza moderna, ¿no? Que se liberó un poco de la academia, del rigor del clásico y abrazó la libertad. Es un gesto muy, muy bello de parte de mi mujer. Y yo con ella seguí ese camino, el camino de mi propio pensamiento propio. Y hice mi vida al lado de Belén, 50 años de una vida conyugal muy armoniosa y muy hermosa, muy bella. Uh-huh. Y por eso tantos años juntos, Lo me mejor que gustaría, me pudo haber pasado. ¿cómo logró, señor ¿Cómo dice? Rodolfo, mantener esa Aló, relación durante aló. tanto tiempo? ¿Me escucha? Claro, es un milagro porque era también Mm. una relación monógama. Me enamoré de mi mujer, sigo Ay, qué enamorado belleza. de mi mujer más allá de la muerte. Es un Mm. amor permanente. Este, por eso hice ese libro para homenajearla y para mantener vivo el amor que tuve hacia ella. El título del libro es
esto forma parte de una definición del ballet que alguien Mm. dijo, que yo no sé quién, que dice que el ballet es lo que queda en el aire después que el bailarín pasó por él. Una definición bellísima del Ujú. ballet. Lo que queda en el aire justamente es Belén, mi mujer, después de haber bailado, después que pasó por los escenarios. Así es. Una vida plena, una vida armoniosa, y la estructura de ese libro, de esa novela, no es una novela, tampoco es un ensayo, es un poema de amor. Y Mm. ese poema de amor está construido en base al pas de deux, que es la figura más hermosa del ballet. La pareja que se ve, se encuentra, se van acercando cada uno con sus variaciones, se enfrentan, se tocan, se unen, se funden uno en el otro. Ella hace sus movimientos, él la levanta, ella sigue arriba sus movimientos que dicta el coreógrafo, baja, hace la pirueta, vuelven a bailar y terminan enlazados casi en el suelo, en el amor o en la muerte. Qué Ese es el padre belleza, qué y ese belleza. libro está exactamente con la técnica del padre dos figuras que se encuentran y se aman durante toda su vida. Mm. La idea está en concebir el amor como una manera de envejecer juntos. Una cosa admirable. Yo creo, tengo la impresión de que en la literatura venezolana, al menos, cuidados en la literatura mundial, un marido escribe un libro sobre su mujer. Creo que no se ha hecho nunca. Puede ser que escriban un poema, un verso, pero un libro es muy difícil. No creo que exista. Ojalá que este libro vaya a crear tendencia y que otros hombres también hagan lo mismo y ponderen y ensalcen la figura de la mujer que tuvieron. Qué Sería belleza, qué un belleza. aporte Sí, sí. precioso, no solo la historia del amor, sino la propia literatura. Ujú. Para De eso se aquellos que están trata. escuchando, y le De eso estoy interrumpo muy porque orgulloso. sí, hay problemas en la comunicación con el señor Rodolfo. ¿Cómo? Estamos vía ¿Aló? Zoom con él, 94 años, su esposa Belén Lobo, nació en 1932, falleció en 2014, bailarina, pionera, promotora de la danza en Venezuela y el amor de nuestro invitado, de Rodolfo Izaguirre, quien le hizo este libro Lo que queda en el aire. A finales de 2023 lo publicó, pero bueno, esas memorias con su esposa, qué tan difícil se le hizo escribirlas, porque justamente desde, bueno, ya no tenerla, ¿no? Me imagino que inevitablemente debe haber sentido, pues, por momentos dificultad a la hora de expresar esos sentimientos hacia ella. Ay, Bueno, me ajá. costó un esfuerzo enorme escribir ese libro y yo estoy escribiéndolo, claro, porque es una manera de rescatarla de la muerte, este, darle vida a una mujer que me amó, recordar momentos que compartimos juntos. Siempre provoca mucho dolor eso, Ujú. pero logré superarlo porque simplemente le cambié el nombre de Belén y la llamé Soledad. Y la soledad me acompaña. Es decir, Mm. eh, superé el dolor y el trauma de no tenerla junto a mí. Mm. Ella se llama Soledad y me acompaña. Sí, Y mis hijos, tengo 3 hijos preciosos. ujú. Francis, Boris, que se conoce mucho porque es muy famoso en España, y mi hija Valentina. Bueno, he hecho una familia con ellos. Creo que se inicia allí con ellos un torrente cultural que va a, a, a recorrer el país, la historia de este país. Vamos, una nueva familia, una nueva manera de entender el amor a la familia.
Esos son aportes que uno quiere hacerle al país donde nací, al país que Claro. adoro, que amo. Claro, tengo que retribuirle los favores que él me ha hecho. Soy un ser, en ese sentido, un venezolano privilegiado, porque he tenido la vida que quise tener, un trabajo que no produce alienación, una vida conyugal serena y adorable, unos hijos preciosos. De modo que no tengo motivo para quejarme. Adoro Yo este país no. y quiero mm, decirle en algo lo que el país me ha dado. Una de las cosas que aprecio es justamente esto que estoy haciendo, esta entrevista, porque me permite hablar con mis compatriotas que me oyen. Eso es un regalo que usted me está haciendo. Que éxito. Yo no sé si los Bien, demás están tan conmovidos como yo, señor Rodolfo. Me va a costar cerrar este programa. bueno, Esas palabras me han llegado de eso hondo. se Yo no sé si a trata. los demás también. No sé si es que yo estoy mucho más sensible, pero creo que muchos estamos igual. Y le agradezco que cierre el programa de hoy con ese mensaje tan valioso, que encierra tantos valores, empezando por el de la familia, el Gracias amor puro a usted, y el amor al muy país. amable. Gracias, señor Rodolfo. Un fuerte abrazo. Me ha conmovido mucho, hasta las lágrimas. Igualmente, Lamento quebrarme, pero bueno, me toca cerrar el programa. Vamos a levantarlo entonces. Gracias a Rodolfo Izaguirre, ensayista, crítico cinematográfico venezolano. Gracias a ustedes y hasta mañana.